Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días. Hoy es martes de investigación. Soy Carmen Enit Acevedo y a las 11:04 de la mañana, Bonita Radio se enciende en Esto es lo último para conversar, pero sobre todo traer la investigación de un documento público que trae un informe bastante completo, 45 páginas de discusión de los hallazgos y sobre todo casi 625 de toda la información que contiene o que se analizó para traer una recomendación al gobierno de Puerto Rico a través del ente independiente, no es al gobierno, al ente independiente negociado de energía de Puerto Rico, que por qué no se deben decomisar ciertas unidades generatrices y sobre todo por qué no se debe gasificar las unidades 7 a la 10 en la central de San Juan. Ese informe, que tengo que decir que me llamó poderosamente la atención lo minucioso que fue, sobre todo en los asuntos más técnicos, que son quizás los más difíciles de poder desmenuzar y entender en aquellos que no somos definitivamente duchos en ese tema. Me sorprendió cómo Justo González lo pudo traer y lo vamos a discutir con ustedes con pelos y señales. Parece que esos son los dos temas que vamos a cubrir. Un comentario puntual que tengo sobre lo que está pasando hoy, después que se rompiera una tubería en Manatí del superacueducto, una tubería de 72 pulgadas, y amenazara el director de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados con que no va a haber servicio de agua potable a partir de hoy, y no se sabe ni siquiera cuáles son los lugares que se van a quedar sin agua. Pero ya desde anoche no había presión en Atorrey y sectores de San Juan y otros municipios, son 16 municipios en total que van a sufrir por esta avería. Y al día de hoy, la Autoridad de Acueductos no le ha podido decir al país cuáles son esos sectores. Lo único, a duras penas, que ponen unas losetas en el muro de Twitter de la corporación diciendo dónde va a haber oasis. Pero información más allá de eso, ninguna. Vamos ustedes, pero no sin antes decirles que recuerden que pueden donar a este proyecto para hacer viable el proyecto de periodismo independiente de Bonita Radio a través de este chat siempre que estemos en vivo. Saludos, Florence, llegó por ahí Yauco tempranito, Edwin Rivera, Vialech, Dalí Sánchez, Carolín Miranda, Víctor López, Milagro Fontán, Mayra Irene, Rita Guzmán, Luz Díaz desde Winter Garden o estará en la isla, debe estar por aquí, Javier González, Nereida Ramos, Heidi Ramírez Bodrogo, Heidi desde Michigan siempre, por ahí debe estar Chicago ya mismo, siempre Víctor Cruz, Vivian López, Norberto Cancela, Adalberto, José Torres, Nereida,
Estrellita, hace rato que tú no entrabas por ahí. No siempre saludo, pero siempre escuchando. Gracias por eso. Madeline Afanador, Miller Lozada, Héctor Concepción, Irving Maldonado, Criselia desde San Germán, Luis Daniel, Nelson Guzmán, Nilda Cruz, Nicolasa, Sandra Arroyo, Edgar Gómez, Domingo Delgado, Norma Rodríguez, Olga Inés. Buenos días, hoy pintando, así que escucharé. ¿Qué tú estás pintando? ¿A brocha gorda o estás literalmente pintando la casa? María Adorno, Luis Eduardo Colón, Quique Cruz, Ilka y Vanessa. Antes de empezar, yo quiero hacer un mea culpa, mea responsabilidad, vamos a decir. Y es que ayer, cuando hablamos de los asuntos de los títulos, sobre todo de uno de los que estaba hablando, que tiene contratos a través de una corporación, que vamos a volver a hablar de ella hoy, Maxecta, porque Justo González trabaja para esa corporación, está contratado como perito, que a su vez esa corporación tiene contratos con el negociado de energía. Muchos chavitos, 6.2 millones hasta el día de hoy se ha llevado. Pues yo dije que PE no necesariamente era un ingeniero, como diría mi amiga Ivette, completo. Pues es todo lo contrario. Es precisamente el PE que es full blast. Hay otros que todavía están en educación o son ingenieros de instrucción, pero quiero dar las señas completas porque me parece que eso es parte de lo que tenemos que hacer siempre que estemos en este trabajo. Nos equivocamos, vamos a traer lo que nos equivocamos. El ingeniero en entrenamiento, lo confundí con el ingeniero en entrenamiento, me dice mi experta, pasó reválida fundamental, pero le falta la de especialidad o se colgó. Hemos visto 2 o 3 casos como ese. Tiene que trabajar supervisado por un PE, que es el full blast. No puede certificar planos, no puede servir de perito. El PE es el combo agrandado. Ese es el que está, pero olvídese, cuadrado por las 4 esquinas. En Puerto Rico, quien se gradúa de ingeniería no puede usar el título de ingeniero hasta pasar ambas partes. Ahí es que estamos. Aunque tenga maestría o doctorado, si es en entrenamiento, el primero, EIT, no puede decir solo ingeniero porque induce a error. Dicho eso, le agradezco siempre a mis grandes asistentes de producción. Tengo 2 o 3 hombres, pero la verdad que las que se pasan, se botan, son esas amigas internautas que están por ahí, que me corrigen y saben que yo no tengo ningún problema con eso. Y sobre todo, para mí es importante decirlo, nos equivocamos y ahí estamos. Pero vamos a ver a quién se equivoca aquí y quién le admite al país que se equivoca. Nosotros hemos hablado anteriormente de que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado está hoy dirigida por el combo de comisionados de barrio del Partido Nuevo Progresista de la facción Jennifer González Colón. Trajimos evidencia, trajimos los títulos, trajimos la relación que tienen entre unos y otros, como el de operaciones a duras penas, realmente el de planificación y estrategia, el de operaciones tiene, entiendo, que un poco más de conocimiento según mis fuentes, pero fíjense lo que pasa ayer. Supuestamente yo estoy tratando de conseguir información para que me digan cuáles son los sectores que van a quedar sin agua potable o con la presión baja, porque la gente lo está pidiendo. Y a mí cuando me envían un mensaje, mira, algún periodista, ¿será posible que pidan? Yo digo, pues déjame hacerlo porque, ¿qué yo pienso? Ellos no me quieren, estamos clarísimas, no me contestan. Pero caramba, eso es una información que le conviene a la agencia, que un medio como este que tiene alcance, aunque ellos no lo crean, aunque ellos no lo quieran, ahí están los números. Por eso las agencias de publicidad están llamando, mira, ustedes aparecen en los números de lo que nosotros manejamos como estadística de quiénes son los medios en Puerto Rico digitales que están poniendo sus números en alto. Pues una pensaría que ellos van a aprovechar y van a decir, pues claro, vamos para adelante, vamos a darle la información a Carmen Enid. Pero yo no creo que es que no me la quieran dar, es que no la tienen. Yo llamé ayer a las 4 de la tarde
Y la persona me dice que a las 5:30 más o menos entiende que la Secretaría de Operaciones va a tener esa información. Yo le digo, pues mira, yo voy a esperar hasta allá porque yo lo que quiero es la información. Así que voy a esperar. Miren, no lo llamé a las 5:30, lo llamé a las 7 de la noche porque estaba metida en el documento que publicamos hoy. Y me entretuve en eso porque fue bien duro leer hasta que dije, las 7 de la noche, déjame llamar. Y cuando llamo, yo quiero que ustedes sepan que no me contestaron. Ni por mensaje de texto, ni por llamada. ¿Por qué? Porque nunca produjeron la información. A esta hora, a las 11:13 de la mañana, nadie tiene información de cuáles son los sectores que se quedaron sin servicio de agua potable o sencillamente van a sufrir de bajas presiones. Usted tiene una casa de 2 pisos, si tiene baja presión abajo, olvídese de los peces. Debe estar todo el mundo apuntándosela. Debe estar la fila de la panadería y la fila de cualquier agencia pública con la gente con mucho perfume. Porque en Atorrey, yo les aseguro que la poca presión, yo estuve así de apuntármela. No hay agua. No llega abajo, imagínense arriba. Entonces, una se pregunta, ¿realmente ellas piensan y ellos que le hacen daño al periodista? No. Se hacen daño ellos y le hacen daño al país. Y lo único que usted puede ver en las redes sociales, además de un montón de fotos diciendo, vamos a arreglarla, la tubería, y empieza el martes, y le estamos hablando claro al país. Este video sin audio lo colgó ayer por la mañana. El domingo, realmente por la noche o ayer por la mañana, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado para decir que le habla claro al país. No. Para empezar, que no tiene audio. Y segundo, a la gente le parece bien que usted diga que la va a arreglar. Pero ¿sabe qué? Lo más importante es que no van a tener agua. Lo más importante es que no saben cuándo es la baja presión, cuándo no van a tener agua para prepararse. Ese es el detalle sencillo de la mala comunicación de este gobierno. Y lo dicen ellos mismos, incluidos aquellos que lo aplaudieron, aquellos que estoy segura que votaron por el Partido Nuevo Progresista. Porque de lo que vamos a hablar ahora, en 2 vías, la Junta de Control Fiscal no es enemiga del gobierno de Jennifer González Colón, que era la comisionada residente cuando abrazó a la Junta de Control Fiscal. ¿Cómo olvidarlo? No es enemiga del gobierno, no fue enemiga del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, ni de Pedro Pierluisi. Todo lo contrario. Pedro Pierluisi fue el primer asesor legal puertorriqueño de la Junta de Control Fiscal cuando su cuñado era el presidente, José Carrión III. Y la Junta llamó la atención ayer, salió tarde la carta, de el desbarajuste que tienen entre las agencias de gobierno y las privatizadoras de energía. Cuando yo escucho a alguien decir que el problema es que estos periodistas comunistas que le buscan las 7 patas al gato, que no dicen nada bueno, no, cuando hemos tenido que decir algo bueno, es verdad que son bien poquitas, pero lo hemos dicho. Pues yo me pregunto si es que ellos viven en otro país. Porque que yo sepa, los que se sientan en la Junta de Control Fiscal no son ni comunistas, todo lo contrario, ni anti-yanqui, todo lo contrario, ni son progresistas, desde el punto de vista de que el pueblo debe ir primero y que usted tiene que hacer un balance entre los intereses privados y los intereses del país, sobre todo privilegiando a los intereses del país y a las necesidades del país. Son neoliberales, creen que no debe existir el gobierno, que hay que cortarlo, pero sobre todo han privilegiado desde el día 1 que llegaron y la ley promesa se convirtió en establecer un gobierno de facto en Puerto Rico como es la Junta de Control Fiscal. Han privilegiado los intereses de los amigos del alma y ahí están los gastos de la Junta, investigados por el periodismo independiente, investigados por organizaciones
como espacios abiertos, que no son transparentes porque siempre le han negado a todas las organizaciones, incluido a los periodistas, la información para hacer acopio de aquello que es importante, porque eso es dinero público, ni de la chequera de Natalie Jaresco, ni de la chequera de Robert Mujica. Es del pueblo de Puerto Rico. Y en ese sentido, yo quisiera empezar por esa información que trae la Junta de Control Fiscal en esa carta. Johanna Álvarez también está por ahí. Frank Dávila, gracias por tu aportación. Andrea Junior, Roberto Ortiz, gracias por eso, Roberto. Espero conocerte si estás en La Patria el sábado en el Encuentro de Bonitos allí, en el Paseo Tablado. Vamos, son masoquistas políticos del PNP y del PPD. Vamos a la carta de la Junta primero y después vamos a discutir la investigación, que tiene mucho que ver también, porque lo que la Junta hace es embarrar a todo el mundo. Y cuando yo digo embarrar a todo el mundo, menos a ellos. Porque yo creo que a la Junta le faltó decir, caramba, y by the way, hacemos mea culpa de la responsabilidad que tenemos en que el presupuesto de nosotros, además de los salarios exorbitantes como el del propio director ejecutivo, Robert Mujica, pues también tienen gastos extraordinarios y extravagantes como los tiene Luma. Y nosotros no hemos fiscalizado a Luma. Yo no sé cuán cierto sea, soy honesta, de que la Junta de Control Fiscal tiene un dedo amarrado con Luma. Yo tendría que tener un poco más de información de cómo fue que se dio esa negociación, que obviamente la Junta de Control Fiscal siempre avaló la privatización, para decir que en efecto era con Luma. Claro, no olvidemos que Luma fue el único que dijo, ay, mira, sí, yo estoy aquí, porque los otros tres que vinieron dijeron, para allá, ni con un palito largo. Pero lo que sí es importante es cómo la Junta en esta carta dice que Luma heredó un esfuerzo contable deficiente. Y yo voy a leer el resumen que nosotros hicimos a base de esa carta, que me parece súper importante, precisamente por cómo habla de unos y habla de otros. Esto no es exclusivamente hablar de la Autoridad de Energía Eléctrica y por el problema que yo tengo con Junta, con Josué Colón. No, aquí le cayó a todo el mundo. Por un lado dice que me pareció increíblemente exorbitante. Dice Robert Mujica en esta carta que el gobierno de Puerto Rico, la chequera del pueblo, le ha dado sobre $900 millones a Luma. Y que hay una falta de cooperación, y que esa falta de cooperación es insostenible entre Luma, la Secretaría de la Gobernación. Francisco Domenech estuvo allí en una reunión con la Junta la semana pasada. Me da la impresión de que es una reunión con Robert Mujica, pero alegan que en efecto, alega esa carta, que en efecto allí estuvo Francisco Domenech, estuvo la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica, Mary Carmen Zapata, estuvo el zar de energía, Josué Colón, y que todos estos, también, el que lo ven ahí a la derecha con barba, Winnie Irizarry, que es el presidente de Genera, y en efecto Juan Saca. Y que en esa reunión la Junta de Control Fiscal dice, algunos de estos retos no atribuyen la culpa a una sola entidad, sino que ponen de relieve problemas sistémicos a los que debe hacer frente cualquier operador. Una cosa está clara,
La escasez de efectivo operativo está teniendo consecuencias reales y profundas en la capacidad de generar energía de forma fiable y de estabilizar y de restaurar y estabilizar la red. Esto después que se reunieron, dice la Junta. Está bien claro, nos reunimos para manejar ese asunto del flujo de efectivo en caja, buscar soluciones, y esta es la respuesta después de esa reunión. Dice que las deficiencias son heredadas, un sistema de datos y contabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica que limitan el análisis de la Junta. Es decir, no le llegan los datos o están tan desorganizados que no pueden llegar. Entonces, no hay datos certeros. Y esto es bien interesante porque vamos a ver cómo eso ha dicho Edison Avilés de Lis, el comisionado presidente del negociado de energía. Y también hasta cierto punto lo dice Justo González cuando habla del desbarajuste que genera con relación a los empleados. Que es genial esa parte de su informe. Pero sigo con la Junta. Un informe de remediación contable preparado por FTI Consulting, un contratista de la Junta y del gobierno de Puerto Rico, para la AFAF, para el COR 3 y para el Departamento de Hacienda, subraya las deficiencias caracterizadas por la ausencia de una estructura financiera unificada, falta de datos y los saldos no conciliados. No hay información. Todo está, mire, al garete. Se necesita más información de Luma, de Genera y de la autoridad. A los tres. Más datos transparentes y completos para garantizar una visión holística de las necesidades de efectivo para el funcionamiento del sistema por parte de todas las partes, valga la redundancia. De los 900 en el presupuesto de Luma, que se le han dado hasta ahora, de los 900 millones para la privatización, la gran mayoría parecen haberse gastado en labores de respuesta ante desastres y restauración, así como en gastos no presupuestados como trabajos de respuesta ante cortes de emergencia. La emergencia, supuestamente, según ellos, ahí se ha ido casi todo el dinero que ha obtenido del pueblo de Puerto Rico. Que desde febrero las transferencias mensuales de la autoridad a Luma son inferiores al presupuesto mensual aprobado, lo que afecta a la liquidez para sus operaciones. Sin embargo, importante, también está claro que la falta de reembolsos federales ha afectado su liquidez. Es decir, que Robert Mujica le dice al gobierno de Puerto Rico a través de sus agencias, le dice a los privatizadores, aquí ninguno ha hecho nada, porque los proyectos y toda la operación de la privatización tenga éxito para poder restaurar la red eléctrica. Se colgó el gobierno, se colgaron los privatizadores, colapsó la privatización. Y el gobierno de Puerto Rico hoy no tiene una posición clara que no sea, y esto es terrible lo que voy a decir, con la evidencia, obviamente, poner al secretario del Departamento de Hacienda a decirle a Luma que no tiene la razón con relación a los estados financieros del 2023. O sea, que lo que le dice la Junta, que tiene que ver con todo el asunto neurálgico de la liquidez, etcétera, etcétera, dice Pantoja, el muchacho demandado de Francisco Domenech y de la gobernadora Jennifer González Colón, secretario del Departamento de Hacienda, que no es cierto. Y le envió una carta a Luma y a Juan Saca diciéndole por qué no es cierto. Pero el problema es el siguiente. Ponen al jefe del Departamento de Hacienda. Ya usted verá que el SAR de Energía tiene un media tour hoy diciendo todo lo contrario y diciendo que la Junta miente y que la Junta le carga las maletas a Luma. Que vuelvo y repito, si tiene la evidencia
como tenemos la evidencia de que el SAR de Energía le ha cargado las maletas al Partido Nuevo Progresista y a Luis Fortuño y a Pedro Pierluisi y ahora a Jennifer González, todo el tiempo, que lo traiga, pero de la boca. Que diga cómo fue que se dieron esas negociaciones, porque él lo debe saber. Él debe saber cuál es el dedo amarrado que tiene la Junta con Luma. Pero tirar ahora para defender a la gobernadora de algo que el país no se da cuenta con el tecnicismo de lo que es la rehabilitación de la red eléctrica. El país se da cuenta en algo tan sencillo como es que la Autoridad de Energía de Acueductos y Alcantarillados no puede poner al día sus comunicaciones para saber dónde no hay agua a esta hora. El país sabe que el gobierno colapsó, que las agencias no tienen en los niveles de dirección las personas capacitadas porque los mandaron a la porra los que son de Pierluisi o de otra facción en el PNP y obviamente aquellos que nunca han comulgado con el partido, pero son los que saben dirigir, mantener las agencias. Y la última, que estaba funcionando más o menos bien, la Corporación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, fueron por ella, porque ahí es donde hay chavo, igual que en el Fondo del Seguro del Estado. Y ahí hay que poner a los que me hicieron la campaña y a los que me van a hacer de avanzadores y a los que me van a hacer de todo. Lo menos que ha pasado en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados es que haya avanzadores dirigiendo regiones. Gente que no tiene idea, que nunca en su vida han tenido la exposición a una infraestructura, sobre todo porque no tienen los estudios ni tienen la capacidad, pero como son avanzadores de la campaña de Jennifer González, ahí están. Gente buena gente, a mí me hablaron de uno específicamente en el área de Mayagüez. Bien buena gente, me dicen, me da hasta pena con el viejo. Pero está de subdirector de una región. ¿Por qué? O sea, el país ahora se entera que Luma piensa lo que exactamente piensan ellos. La gente de a pie, la gente que va a buscar servicio. Pero la Junta tiene también lo suyo y a mí me encantaría que alguien pudiera establecer, pero ven acá, Junta, ¿cuándo es que vas a hablar algo en todo esto? Porque estas cartas son importantes, no tengo ningún problema con que sean importantes. Identifican lo que la gente y incluso el periodismo está identificando hace rato. No hay gobernanza. Nadie tiene el control de este gobierno. Pero, ¿y el gobierno de facto? ¿Cuándo va a decir que ellos tienen responsabilidad en la aprobación del contrato de New Fortress? Y estamos aquí hoy con un monopolio que hasta el negociado de energía lo dejó caer en la vista pública la semana pasada. Y ellos no han dicho nada. Ellos ese conflicto y ese monopolio lo aprobaron ellos. Y si no, pregúntenle a Natalie Jaresco cómo fue que dijo que no tenía ningún problema con ese contrato. Ahí está. Y el contrato del muelle de San Juan. ¿Por qué ellos no entraron en ese contrato? Dicen ellos, no, pasó por allí, nosotros trajimos la carta. Así es que aquí es dos enemigos y un traidor. Y el pueblo en el medio. En el mismo medio. Yo creo que lo más interesante también de este asunto de la Junta y esa carta es cómo la estrategia del gobierno de Puerto Rico de poner a los jefes de agencia, sobre todo al SAR de Energía, a hablar pestes de la Junta, realmente es un tiro en el pie. Porque todo lo que el SAR de Energía pueda decir hoy, lo vivió desde que era director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando Luis Fortuño. Él vio cómo se desmanteló la autoridad. Por eso es que a mí me molesta cuando alguien trata de reivindicar a aquellos que han tenido responsabilidad en esta debacle. Mire, están en el mismo sitio y hoy está respondiendo a lo que son los talking points de Jennifer González y ya lo veremos en el media tour de los medios tradicionales con los amigos del alma y los amigos de la casa que le permiten vaciar los talking points, pero la pregunta directa al SAR de Energía, ¿desde cuándo? Está claro que la Junta es el gobierno de facto. ¿Desde cuándo
ustedes sabían cómo se negociaron estos contratos leoninos desde el día 1. Se trajo. Yo no sé cuántos expertos, incluidos abogados, hablaron de por qué era leonino este contrato. Los dos, no uno, los dos, de las interferencias y el monopolio y los conflictos de interés de que Genera sea una subsidiaria de New Fortress. Miren, es tan claro que cuando una lee el documento de Justo González, una no sabe si está hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica o de Genera. ¿Saben por qué? Porque incluso aquellos ingenieros expertos en generación, los encargados de generación para el 2021-2022, por ejemplo, Ugal Ríos Mera, están trabajando en Genera. Fueron al negociado de energía a hablar y a representar a la Autoridad de Energía Eléctrica cuando eran los encargados de la generación y ahora está con Genera. Se fue en el 2023. ¿Cuándo? Cuando se aprobó el contrato, cuando el gobierno de Pedro Pierluisi firmó el contrato, Fermín Fontanés bien chijichija, y la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Fernando Gil Enseñat, Carlos Yarín, Gerardo Lorán y Memphis Cabán votaron a favor de la privatización de la generación. Entonces es bien fácil confundir, pero ven acá, este es el Ríos Mera que está hablando por la Autoridad de Energía Eléctrica o está hablando por Genera. Cuando hablaba en un video que presentamos ayer sobre el asunto de la quiebra, estaba hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica porque en ese momento era el director de la flota de generación. Entonces, ¿quién le había dicho eso al país antes? Miren, es que es tan increíblemente irresponsable que aquí nadie le ha dicho la verdad. Nadie le ha dicho, miren, lo que pasa es que nosotros todos queremos más gas y está por verse cuánto es que le ha pagado, si le ha pagado algo a todos los responsables de la privatización de la generación. Le ha pagado Genera o New Fortress para que estén empujando la gasificación. Eso se ve claramente en este informe que vamos a discutir ahora. Porque yo siempre digo que no es lo mismo decir, como se atreve a decir el SAT de Energía todo el tiempo, que si convertimos a gas las unidades 7 a la 10 en la central de San Juan, el gobierno de Puerto Rico se va a ahorrar $24 millones y va a haber energía y va a haber producción de energía. Y eso va a ser un ahorro directo a los consumidores. Como lo dijo el pasado mes de agosto, en una intervención con colegas periodistas, dando la vuelta por allí por Palo Seco, con Víctor Párez, el representante del Partido Nuevo Progresista. Ahí no hay ninguna información que sustente las palabras del SAT de Energía. Nadie le ha explicado al país lo que técnicamente supone que una central que está construida en los años 60, en la década del 60, que siempre se trabajó porque funciona con Bunker C, el famoso fluóleo, que es un combustible fósil. Va a poder haber una conversión que no solamente va a ser costo efectiva, que va a ser rentable. Porque si a usted le dicen que usted tiene que cambiar todo el sistema de energía de la casa que usted tiene, incluido toda la infraestructura eléctrica,
y le dicen que le sale en $75,000. La va a cambiar no solamente por gas, también va a hacer la inversión de energía renovable con placas solares. Y la casa vale 80 y le sale en 75. Usted se va a ahorrar $5,000. Ah, la casa es de madera, en parte. Solamente tiene las columnas y las algunas paredes de cemento. Techo y todo de madera. Y un experto le dice, pero espérate, si tú te vas a ahorrar $5,000, pero además te vas a ahorrar solamente 5,000, estás expuesto o expuesta con relación a la conversión que vas a hacer, sobre todo por el gas, vas a estar expuesto a un asunto de seguridad, pues eso no es costo efectivo. Y yo quisiera escuchar en las palabras de la gobernadora, cada vez que empujan el gas, gente, empujarlo, que la gobernadora, después de que dijo en la campaña que iba a aceptar las renovables, porque esa es la política pública, o fue la política pública del gobierno de Joe Biden, de que tenía que haber un híbrido entre energías renovables y combustible fósil para ir haciendo una transición, la descartó y abrazó el gas. Cuando la gobernadora de Puerto Rico le ha dicho al país, o el SAR de energía, miren, si quieren, el SAR de energía, que es el que se supone que sepa, y yo no dudo que sabe. Yo no dudo, siempre he dicho, me parece que es una persona que tiene conocimiento y que se crió en la Autoridad de Energía Eléctrica y sabe de lo que habla. Pero ¿cuándo le han dicho al país lo que supone esa conversión? Pues nunca se lo han dicho. Y yo voy a citar el documento, a citarlo, porque una de las cosas que me parece bien importante de este informe, que obviamente lo hace el exdirector de la autoridad, Justo González. Tan caliente está, imagínense, gente, que esto es un informe experto de Justo González, ingeniero con todas las letras, en materia de generación. Y tan caliente está que es del 17 de octubre del 2025. Esto fue el viernes. ¡Boom! Lo subieron a la nube, pero la mala costumbre de la gente que vive de la chequera del pueblo de Puerto Rico no dicen que esos documentos, que son importantes, sobre todo en la discusión que estamos ahora, que esto es una crisis tras crisis con relación a la privatización, y ahora hay muchas banderas izadas, levantadas con relación a este asunto. Pues estaba allí durmiendo el sueño de los justos, pero 3 días más tarde tengo buenas asistentes de producción y lo logramos. Ahí está el documento. Tiene 45 páginas de los hallazgos y todo el análisis, la metodología que trae Justo González, que como les dije, es un ex director de la Autoridad de Energía Eléctrica. No es un ex director de la Autoridad de Energía Eléctrica de cuando estaba Aníbal Acevedo Vilá o Sila María Calderón, no. Imagínense si Justo González es un buen PNP. Siempre que digo esto, digo, ¿por qué tendremos que decir esto? Pero bueno, hay que decirlo porque es que los detractores siempre vienen, eso es porque es popular, es independentista, es comunista. Justo González fue el primer director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando ganó Ricardo Rosselló Nevares. Cuando se sentaron a dilucidar en el 2016 quiénes son nuestros candidatos era el ingeniero González el que era el candidato, porque era un buen PNP, era de los energéticos, como le llamaban en la Autoridad de Energía Eléctrica a los estadistas de la autoridad.
Y Justo González, ahora, primero, déjenme aclarar, se fue en el 2018, se acogió a la jubilación. Tenía 36 años de experiencia en el sistema. 36 años. Lo último que fue director. Ha estado en casi todas las líneas de operación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es importante destacarlo porque cuando usted va a citar un documento de un experto, lo primero que tiene que pasar es que le dé sus credenciales. Y ahí están las credenciales en el informe. El informe está completo en nuestra historia de hoy. Les advierto, 665 páginas porque Justo González trae unos anejos que son todos los planes de trabajo que han habido en la autoridad, sobre todo a partir del huracán María, en que estamos discutiendo la rehabilitación de la red eléctrica. Y uno de los informes para mí más importantes que cita este informe de Justo González es precisamente lo que él trae como apoyo para decir que en el caso de los planes de gasificar las unidades 7 a la 10 de la central de San Juan, comparte la experiencia o la opinión experta de un grupo que anteriormente, en el 2020, unos ingenieros de una compañía, y voy a decir el nombre, que contrató el negociado de energía, advirtió que esas unidades no debían ser gasificadas porque no era costo efectivo y eran un riesgo de seguridad. Hacerlo es un riesgo de seguridad. Sargent and Lundy es ese grupo independiente que le hizo en noviembre del 2020 una recomendación al negociado de que las unidades térmicas de vapor de las 7 a la 10 se retiren del servicio y se sustituyan, concluyendo que el mantenimiento y las reparaciones previstas no serían rentables para continuar con su funcionamiento. Bastante análogo, si se quiere, ya mismo vamos a entrar en los tecnicismos, a lo que les dije de la casa que usted va a convertir y le va a cambiar todo el sistema, pero que por lo que vale y también por las condiciones específicas de esa casa, no es rentable. Eso fue lo que le dijo Sargent and Lundy. ¿Qué dice Justo González? Dice que él hizo un análisis en el terreno. O sea, fue allí. Hizo lo que tenía que hacer para después venir a documentar. Obviamente a comparar con todo lo que trajo ya un experto en el 2020, gente, hace 5 años. No lo he buscado, pero lo voy a buscar y lo compartimos esta tarde si lo encuentro. Yo estoy segura que si le dieron un contrato tiene que estar ahí. ¿Cuánto le pagaron a Sargent and Lundy por ese informe? Y ahora tenemos un segundo experto que a saber cuánto le costó, dentro de todo lo que cobra Maxeta, a el negociado de energía con dinero de la chequera del pueblo, este informe. Pero ahí está. A mí me parece importante decirles que yo llamé a Iván Báez, que es la persona que se conoce como el vicepresidente de Asuntos Públicos y de Gobierno, Relaciones de Gobierno de Genera. En esta foto está con Wes Edens, que es el presidente de New Fortress. Por New Fortress han pasado 2 o 3 presidentes. Uno fue el McMurray, cuando firmaron el contrato de privatización, lo firmó él. Pero esta es una foto de febrero de este año. Y yo, cuando les digo que se cruzan, no se sabe si están hablando de New Fortress o de Genera, precisamente porque el vicepresidente de Genera está
en conversaciones y en reuniones con el de New Fortress, que mire, es el que le da los chavitos porque esa es la matriz. Por eso es que hablan de conflicto. La gente que habla de conflicto no tiene claro. E Iván Báez me dijo que él no tenía el documento. Yo le pedí que me reaccionara a una parte de el informe, pero me dijo que no tenía el documento, que ellos se reservaban el derecho si después de haberlo visto querían comentar algo. Eso me da la impresión de que es que no necesariamente van a comentar. Pero fíjense lo que hizo Iván Báez tan cerca como la semana pasada. Se fue a un medio de comunicación tradicional donde una colega periodista que le hizo una entrevista que titularon a sí mismo en exclusiva. Si van a la historia bonitasradio.net van a ver que la posición pública de Genera, pueden pulsar ahí y pueden ir entonces al reportaje. A decirle exactamente lo mismo que dicen los talking points del SAT de Energía, José Colón, que solamente están esperando porque el negociado de energía tome decisiones, porque están pidiendo más información, etcétera, etcétera, y los dejen gasificar las unidades de las 7 a las 10. Vuelvo y repito, ni Josué Colón ni Iván Báez nos han dicho técnicamente lo que representa esa conversión. Pero este informe lo trae. Es importante destacar lo siguiente, que Josué Colón, cuando habla, y esto lo hizo en agosto de este año, cuando habla del asunto de la conversión y vuelve a decir que son un montón de millones en ahorros, etcétera, etcétera. En agosto de este año trajo con ese mismo discurso la línea de que él va a proponer que se enmiende la ley del negociado de energía para que el negociado solamente entre en asuntos tarifarios y no entre en proyectos de mantenimiento y proyectos de construcción. ¿Eso les suena a algo? En este momento, la legislatura de Puerto Rico tiene proyectos para sacar a las agencias con expertise, agencias públicas. Recordemos que el negociado es una agencia pública, pero es un ente independiente. No está dentro de la estructura del Ejecutivo. Y en este momento, Tomás Rivera Chats y compañía, Carlos Johnny Méndez, tienen proyectos para sacar a las agencias expertas para que no se metan en aquello que tiene que ver con los permisos, con la protección del ambiente, e intervengan con los proyectos de construcción. ¿Por qué? Porque todo el que quiera hacer cumplir, por ejemplo, una ley relacionada con el aire limpio, con el bien de dominio público, la zona marítimo terrestre, ellos sencillamente vamos a sacarlo del medio. Porque esos son los que van a evitar que mis amigos, aquellos que quieren desarrollar en el bien de dominio público, lo hagan y yo no puedo tener los chavitos cada 4 años para la campaña. Eso es, y eso está aquí, repetido. ¿Y qué es lo que quiere hacer José Colón? Que enmienden la ley para que saquen al negociado y que el negociado no pueda hacer lo que está haciendo, cuestionando. Y como quiera, yo creo que hace el negociado cuestionando otra vez lo que ya Sanger and Lundy le dijo. Pues si ya tiene una opinión experta, párese en su opinión experta y le digan, mira, esto es un riesgo. Pero vamos al informe, que parece que se lo pidieron otra vez. Y aquí está Justo González. ¿Qué dice Justo González que difiere totalmente de la posición de su, me imagino, su amigo Josué Colón? Se criaron juntos allí en la autoridad. Dice específicamente que esas unidades presentan un deterioro físico significativo debido a la corrosión, a procedimientos de parada inadecuados y a daños existentes en las turbinas que ponen en duda su vida útil restante. Dice que por la construcción abierta que se dio en la década del 60 es parte de ese
deterioro agresivo que se dio en torno a la costa. Cita directa. Destaco que el mal estado de la unidad 10, como se evidencia en mis visitas de campo, que ha estado fuera de servicio durante aproximadamente 4 años, no se almacenó adecuadamente y no se espera que vuelva a funcionar. Además, la propuesta de convertir las unidades 7 a 10 de San Juan es un proyecto de alto riesgo. Y vamos al asunto de alto riesgo, porque yo creo que aquí fue que realmente el experto fue más claro desde el punto de vista técnico. Que se lo puedan debatir otros técnicos, que se lo debatan. Pues si estamos hablando de la vida del país, estamos hablando de la vida de los trabajadores o trabajadoras que pueden exponer su vida allí. Pues traigan los debates y siéntense y lleguen a un acuerdo. Pero, ¿qué dice Justo González? Fue bien específico con relación a los riesgos de seguridad. Las calderas de la planta fueron fabricadas para quemar fuel óleo pesado. Ese es el famoso Bunker C. Y que su conversión para quemar gas natural altera el equilibrio de transferencia de calor y la dinámica de combustión del horno. En las condiciones actuales, dichas conversiones podrían aumentar los riesgos de seguridad asociados a la estabilidad de la llama. La configuración del quemador y el control de la presión costosas y de gran envergadura, y el control de la presión del horno. Para lograr un equilibrio técnico adecuado, sería necesario realizar modificaciones costosas y de gran envergadura en la infraestructura de la caldera, como nuevos quemadores, sistemas de control y materiales refractarios, con el fin de adaptarse a las diferentes características de combustión del gas natural que son distintas a las del Bunker C. Yo creo que ahí todo el mundo entiende que usted no puede asar castaña donde fríe el pollo. Una analogía más clara que esa. Hasta ahí, pues usted dice, caramba, es que sabemos que no es lo mismo y si hay unos costos relacionados con precisamente cambiar el sistema y hay riesgo por ese asunto de combustión, pues hace como sentido. Seguimos. Estos cambios suelen reducir la capacidad de combustión total de la caldera y en consecuencia su potencia, menos potencia. Además, la alteración de la temperatura de la llama y del patrón de transferencia de calor por convección puede degradar la integridad de los materiales existentes, lo que requiere la actualización de las piezas sometidas a presión y otros componentes para mantener un funcionamiento seguro y eficiente. Estas modificaciones implican un elevado costo de capital, introducen un riesgo operativo adicional y probablemente darían lugar a una reducción permanente de la producción de la unidad debido a las limitaciones fundamentales del diseño en cuanto a la tasa de calor. A mí me quedó bastante claro. Esta es la opinión experta de un exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, que también sería bien interesante cuestionarle. ¿Y dónde usted estaba antes? ¿Usted le dejó eso por escrito a Ricardo Rosselló Nevares antes de que lo votara el pueblo? Sí, también, porque toda esta gente estuvieron ahí. Ahora, pues me gustaría saber realmente, y esto yo les voy a dar las páginas que me parecen son importantes sobre esta determinación o esta recomendación. La página, básicamente de la página 25 a la 38 está todo lo relacionado a lo que es no solamente las plantas, sino la conversión específicamente de esa central de las unidades 7, 8, 9 y 10 de San Juan. Que cuando habla Justo González de Sargent and Lundy y todo lo que significa, estamos hablando también de esa página 34, que vuelvo y les repito, me parece que es
bien interesante. Pero yo quiero que ustedes sepan que esto no es lo único. Aquí hay 2 temas adicionales y yo quiero entrar por lo menos en uno ahora. Quizás a las 5 podemos entrar en el asunto laboral, que me parece súper importante. Estas son, según Justo González, los programas que él no recomienda que se lleven a cabo. Entre ellas, la decomisación de palo seco. Y ustedes recordarán que la semana pasada la gobernadora estaba anunciando, pero bien feliz, de que a pesar de que llevaba 4 años sin activarse porque tenía problemas, habían activado una de esas unidades para producir energía. Me encantaría saber si estamos hablando de la unidad 10, que Justo González dice claramente que es de las que no se deben tratar y no se deben convertir a gas. ¿Será que alguien supo precisamente cómo piensa Justo González y que este informe iba a bajar como bajó? Que da al traste con toda la teoría del SAR de Energía y de la gobernadora Jennifer González Colón. O sea, se los manda para la porra. No estoy de acuerdo. Y por 1, 2, 3 y 4. Me parece que estas son... este es el tiempo que nos debemos tomar como periodistas para hacer análisis de una información que está ahí en un documento. Mire, si alguien la quiere refutar, si mañana, no, está tarde, o dentro de un rato, la quiere refutar el SAR de Energía, que lo haga con todas las letras, que no venga a vaciar los talking points. Por eso el que lo entrevista tiene que estar bien claro y bien clara. Esta tarde les voy a hablar de esa parte del asunto laboral, que quiero que sepan que me parece que no solamente le dice a Genera que no saben, no tienen idea, por no decir la sigla, de cómo manejar desde el punto de vista laboral la flotilla de generación y el problema que tienen. Precisamente Justo González no recomienda que se le dé el presupuesto total que ellos quieren, porque tienen serias deficiencias en el manejo y retención de los empleados. Y eso es bien importante y de eso vamos a hablar esta tarde a las 5. Rita dice, del 2018 para acá, Sargent ha tenido 27 contratos, millones y millones, no lo dudo. Así que imagínate. Así es que vamos a hablar de eso a las 5. Recuerden, pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, si lo quieren hacer con esas 2 vías, bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. También pueden ir a Bonitas Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil, y siempre en Bonitas Radio, pueden enviar cheques o giros postales a Onda Virtual si lo van a hacer a nombre de Bonitas Radio. No puede ser a nombre de Bonitas Radio, tiene que ser Onda Virtual. Y a Fundación Periodismo 21 o Periodismo 21 exclusivamente van a escribir Periodismo 21. Gracias por eso. Nos vemos a las 5. Buen provecho. Y no se olviden que ahora llega por ahí Rodrigo Otero Goico en su almuerzo deportivo. Éxito. Nos vemos a las 5. Este programa fue traído a ustedes por Vegaco, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonitas Radio o a Periodismo 21. Puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.